Seguimos con el estudio de la palabra de Dios en el capítulo 12 de la carta a los romanos, hablando de la teoría de San Pablo del cuerpo místico. La semana pasada hablamos ampliamente de qué cosa es la iglesia. La semana pasada hablamos, si algunos de ustedes no vinieron, posiblemente atrás debe estar el CD, porque es muy importante, hablamos qué es la iglesia, cómo la iglesia es un pueblo, no es una casa donde uno va. Vimos que la iglesia era el pueblo de la nueva alianza, un pueblo que tiene orden y hablamos de cómo la iglesia estaba dividida, cómo estaba dividida en los ministerios apostólicos, en el episcopado, en el presbiterado, en el diaconado. Vimos el oficio de los obispos, el oficio de los presbíteros y el oficio de los diáconos. Vimos que el oficio del obispo es el ministerio apostólico directamente. ¿Se acuerdan lo que dijo el santo obispo Monseñor Uribe Jaramillo de Colombia? Que la misión del obispo es enseñar, liberar y sanar. Esa es la función del obispo. Básicamente, sobre todo la función del obispo es enseñar. Esa es la función esencial del obispo, enseñar la doctrina de la fe. Vimos como los presbíteros era ayudar al obispo en la administración de los sacramentos y en la administración de las parroquias. Vemos como los diáconos eran los servidores, los que ayudaban en cierta medida a los presbíteros, pero más que ante que nada al obispo también en la administración. Hablamos ampliamente de todo eso que debía ser y que por desgracia no lo es. Hablamos qué era el oficio del Papa, hablamos cuál era el oficio de los cardenales, de los arzobispos, de las arquidiócesis, o sea que dimos una visión bastante amplia de cómo funciona la iglesia. San Pablo en este capítulo 12 habla de dos tipos de obra en la iglesia. Habla de la obra apostólica, que hablamos que es la obra y los dones ordenados de la iglesia que provienen de los mismos apóstoles, como el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Pero San Pablo también habla de la participación de todos nosotros, del pueblo de Dios en la iglesia. El pueblo de Dios no es solamente los obispos, los presbíteros y los diáconos. Todos, recuerdan que hablamos que según la teología del cuerpo místico, todos somos una parte del cuerpo de Cristo. Y si tú eres una parte del cuerpo de Cristo que no funciona, ¿qué pasa con una célula que se muere en el cuerpo? ¿Saben qué se forma? Cáncer. Una célula que se muere se forma cáncer. Si tú eres una célula del cuerpo de Cristo que no funciona, tú eres parte del cáncer que tiene la iglesia. Y posiblemente los problemas que tengan los sacerdotes no solamente vienen de los sacerdotes, viene de nosotros que no estamos ni orando ni funcionando. Por eso que hablamos del cuerpo místico. Así como la sangre circula por todo el cuerpo, ¿se acuerdan qué sangre es la que circula por toda la iglesia? La sangre de Cristo. Así como el cuerpo lo mantiene vivo el espíritu, porque una persona que se le va el espíritu, se muere. Así como el espíritu mantiene viva una persona, ¿qué es lo que mantiene viva la iglesia? El Espíritu Santo. Es un cuerpo que funciona, donde los dedos tienen, el dedo chiquito tiene una función, el dedo gordo tiene una función, todo tiene una función. Cada uno de ustedes tiene una función. Lo que pasa es que muchas partes del cuerpo de Cristo no están funcionando. En este funcionar del cuerpo de Cristo, que no solo es el cuerpo que está aquí. Acuérdense que dijimos que el cuerpo de Cristo se compone de tres grupos. La iglesia militante, que somos nosotros, los que estamos o debíamos estar en la batalla. La iglesia purgante, que es la que está en el camino al cielo, en el purgatorio, haciendo la retribución. ¿Se acuerdan que hablamos del retiro de la retribución? Y la iglesia triunfante, que es la que está allá en el cielo. O sea, son los tres niveles de la iglesia. Iglesia militante, iglesia purgante, iglesia triunfante. Los que ya están en condenación no son parte de la iglesia, aunque hayan sido unidos a la iglesia por el bautismo. Pero por eso decimos que es un gran cuerpo. Por eso la oración de los santos que están en el cielo, como son parte del mismo cuerpo, sirven a cada uno de nosotros, y por eso nosotros nos apropiamos de esa oración, ese tesoro de oración que otros miembros de otras iglesias no entienden, que es la oración de los santos en el cielo. Porque si nuestra oración, si cuando ustedes oran, y eso en todas las iglesias, inclusive la protestante, cuando hay algún problema, el pastor le pide a la congregación, ¿qué cosa? Que oren por tal problema. Si la congregación, que está compuesta por pecadores, igual que aquí, pueden lograr que ocurra un milagro, ¿cuánto más nuestros hermanos que están en el cielo? Lo que ellos no entienden es que la iglesia es una. Ellos piensan que la iglesia es solamente la que está en la tierra. Pero si nosotros somos iglesia, los que están en el cielo, con más razón, son iglesias. Y como somos un mismo cuerpo, esa oración de los santos nos sirven a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan lo que yo le decía? Que a ti te duele la cabeza
Y cuando te ponen una inyección de un calmante no te la ponen en la cabeza. ¿Dónde te lo ponen? En una nalga. Y dice, bueno, si el dolor es la... Asimismo, la oración de los santos en el cielo circula por todo el cuerpo que es la iglesia. Y la oración, sobre todo de las almas contemplativas, de las personas que están en los monasterios. Ahora que acabamos de estar en un monasterio, muchos de ustedes fueron por primera vez a un monasterio y vieron de qué se componen un monasterio. Todo el mundo piensa que los monjes son sacerdotes. No todos los monjes son sacerdotes. Ustedes vieron que en el monasterio solamente habían 3 monjes sacerdotes. El resto son laicos como nosotros. Que la mayoría de los monjes son laicos como nosotros, que deciden hacer una consagración especial, hacen el voto de pobreza, castidad y obediencia. Y viven en comunidad. Y de esos monjes que viven en comunidad, que son laicos, la iglesia escoge a algunos que sean sacerdotes para que sirvan a la comunidad. ¿Cuál es la función de ellos? Orar. Pero no solo oran, también trabajan, porque la regla de San Benito dice, ora et labora. Ora y trabaja. Todos los monjes trabajan, unos tienen granjas para cultivar la tierra, otros tienen panaderías, tienen diferentes. Estos monjes que fuimos ahora nosotros, ahora tenían la universidad que está al lado, pero no pudieron seguir pagando los seguros que pide el Estado para la universidad, tuvieron que entregársela a la diócesis. Por eso de que entregaron a la universidad a la diócesis, andan como que discerniendo qué tipo de trabajo va a hacer, porque no es fácil hoy en día por una comunidad buscar. Entonces lo que hacen es pues trabajar en la casa de retiro, tienen una finca un poco más allá que nosotros no la hemos visto, pero todos los monjes trabajan y al mismo tiempo oran. ¿Por qué oran? Por todas las necesidades continuamente de la iglesia. Muchas veces ellos no saben ni de qué cosa, ni por quién están orando. Oran. Y todo eso como cuando te ponen un suero que circula por todo el cuerpo, o como cuando te dan la quimioterapia. Yo digo que la oración de los monjes es como la quimioterapia, que se mete cuando en el cuerpo y arranca el cáncer. Por eso es tan importante, y no solo también la oración de los monjes, que es su oficio. Como decía Father David una vez, nosotros no estamos apurados porque nosotros no vamos para ningún lado. Nuestro oficio es orar. O sea que ellos no están apurados, por eso que responden y oran tan lentamente. Pero también hablamos que nosotros también el Señor nos llama a orar. Y hablamos la semana pasada de los que le da el don de intercesión. Hablamos de cuando te despierta a las 3 de la mañana con un pensamiento de alguien o alguien que tú ni conoces. El Señor da el don de intercesión. Porque toda parte del cuerpo de la iglesia tiene una función. Y verdaderamente, aunque vemos tanto desastre en la iglesia hoy en día que parece que todo anda mal, verdaderamente no todo anda mal. Porque si ustedes se dan cuenta, la iglesia tiene un laicado ahora tan fuerte que hace 50 años nadie ni se podía imaginar. Hace 50 años, ¿quiénes llevaban toda la rienda de la iglesia? Sacerdotes y los obispos. Hoy en día la mayoría de la rienda de la iglesia le llaman los laicos. La iglesia tiene un laicado tan fuerte como no la tenía desde la época de los mártires. O sea que todo no es tan... Lo que pasa es que el mal se anuncia más que el bien. Pero la iglesia tiene un laicado fuertísimo. ¿Quién iba, como yo que contesto tantas preguntas de WTN, quién iba a imaginarse que una ama de casa de Colombia o un muchacho de España me hace preguntas de derecho canónico? ¿Quién se iba a imaginar eso hace 50 años? Que una ama de casa va a estar discutiendo con otra persona de derecho canónico. O sea, tenemos un laicado que verdaderamente, profundamente está metido en los problemas de la iglesia. No es una cosa superficial, verdaderamente. Y esas son cosas buenas que tiene la iglesia. Y por supuesto que todos estos periodos de renovación de la iglesia, cuando tú renuevas la casa, siempre te encuentras tropiezos. Te encuentras la casa llena de polvo, cosas que tú ni te acordabas aparecían, se caían pedazos de pared que tú no pensabas que lo tenías que arreglar. Y la iglesia está en renovación y se están cayendo pedazos de paredes que parecían muy sólidas, otras paredes que parecían muy fuertes están llenas de comején. Pero eso es lo que pasa cuando tú estás haciendo una reparación. Si tú no reparas un día te cae la casa arriba y tú no te das cuenta. El Señor está reparando su casa. Y como cuando uno vive en una casa en reparación, no vive incómodamente, pues por eso estamos nosotros viviendo un momento incómodamente, porque estamos en un momento nos tocó este momento tan difícil de reparar, al mismo tiempo es hermoso, porque no solo se está reparando, sino que estamos construyendo. Estamos construyendo. Lo que pasa es que casi siempre uno es tan pesimista que uno pone el énfasis en el demonio hace que tú veas las cosas negativas para que te desanime. Miras para atrás en vez de mirar para adelante. Y San Pablo sigue diciendo, en este cuerpo hay dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, dice que Romanos 12:6. Cada uno se le ha dado una
gracia. Y junto con esa gracia se le ha dado un don. Recuérdense que dijimos que los 7 dones son los dones canónicos que la iglesia dice, porque se recuerdan, son los 7 dones que descansaron sobre Cristo. Cuando Cristo dice cuando se sienta en la sinagoga de Nazaret y dice, esto que ustedes han oído se ha cumplido sobre mí. Dice, sobre el espíritu del enviado, que descansará espíritu de sabiduría, de inteligencia, como esos son los 7 espíritus que descansan sobre Cristo, y nosotros somos ¿se recuerdan? ¿Qué? Coherederos. Con Cristo también heredamos esos dones, pero todo es don. Y en la iglesia muchos dones, les decíamos que no solo son los 7 dones. El don de consolar, que no, cuánta gente, hay gente que no tiene el don de consolar. Yo no tengo el don de consolar, a mí me da por coger un palo, caerle a palo a la gente. Yo tengo el don del palo. Sí, yo no tengo paciencia para consolar a nadie. Digo, pero tú estás, no voy a decir la palabra que voy a decir. Yo le dije a un hermano en el retiro, yo voy a orar por ti, pero lo próximo coger una tranca y darte 6 trancazos. Para que tú veas cómo se te va, cuánto espíritu tiene. Yo saco los espíritus a trancazos. Pero hay gente que tiene el don de consolar. Eso es un don, el don de la hospitalidad en la iglesia es un don. Hacer sentir bien a las personas que llegan por... O sea, hay muchísimos dones en la iglesia que no son los 7 dones canónicos. Por eso tenemos el don de la misericordia, hablamos la semana. Por eso tú tienes que ver qué don tengo yo. Dice San Pablo que con la gracia se te da un don. Para eso son los cursos de fusión del Espíritu Santo, que les dije que en Siervos de Cristo Vivo dan muy buenos, para mí dan los mejores seminarios de vida en el Espíritu. Pasen un seminario de vida en el Espíritu, porque no les explican los dones y tú puedes darte cuenta los dones que has recibido. Y ahora dice San Pablo, sé fiel al don que recibiste. Si es don de profecía, ejércelo en la medida de la fe. La profecía es un don que se ejerce en la medida de la fe. Nadie puede profetizar si no tiene el don de fe. El don de la profecía viene del don de fe. Porque si tú no comienzas tú creyendo, ¿cómo tú vas a creer? El que no tiene el don de fe, te viene una palabra del Señor y piensa que es un pensamiento raro que te cayó. Entonces, el don de la profecía, que no es adivinación. Adivinación es otra cosa, le dijimos la semana pasada. Profecía es dar la palabra que Dios te pone adentro a ti para una persona en específico, o en un momento determinado. Eso es un don. Me preguntaba una persona, ¿cómo yo lo sé? Porque cuando la palabra viene de Dios, no te la puedes tragar. A mí nunca se me olvida cuando yo dirigí el coro en San Gil, un día que no me quiero ni acordar, uno de los días más tristes de mi vida. El Señor me puso una palabra para que yo la dijera en medio de la misa, y yo le dije, Señor, en la misa, tú estás loco, yo no voy a decir eso. Y tuve todo el día como Jacob, toda la mañana como Jacob peleando con él. Y como yo tenía acceso al micrófono porque yo daba los anuncios, al final me paré y lo zumbé. Créanlo o no, después me fui a mi casa y me acosté y estuve en la cama el domingo y el lunes que no me pude levantar. Diciéndole, Señor, yo no puedo creer que tú me hayas hecho esto a mí. Tener que decir lo que yo he dicho públicamente. Y que era una palabra de profecía para gente que estaban en esa iglesia. Porque de verdad se lo digo, y yo, si por mí humanamente es, yo no lo doy. Pero es que no me cabía adentro. Eso tú sabes que es de Dios, porque tampoco tú puedes engañar al Espíritu Santo y soltar una cosa de profecía que no es profecía, que más bien es algo que tu percepción te lo da. Tú tienes que tener cuidado cuando el Señor te lo da y cuando es tú que quieres empujarle a alguien un mensaje, dice el Señor que tal cosa y es tuyo, mentira, no es el Señor. Tú sabes cuándo es el Señor, cuando tú no tienes el menor deseo ni intención de hacerlo ni decirlo. Y eso te cae. Eso es el don. Ahora, cuando tienes el don de fe, tú sabes, y sobre todo el don que le dije en el retiro, que el retiro que es más importante de todo, ¿cuál era? Discernimiento. Tú sabes lo que viene del buen mal espíritu. En la iglesia hace falta mucho don de profecía. Hay muchas personas esperando palabras de profecía. Dice, si es el ministerio, pues en el ministerio. Estos son los ministerios ordenados. El episcopado, el presbiterado, el diaconado. Si es enseñando, si es la enseñanza, enseñando. ¿Qué es lo que hago yo? Yo tengo que ser fiel al don que el Señor me dio, que es enseñar. Yo no puedo dejar de enseñar por mucho que yo lo quiera. La exhortación. Hay personas que tienen el don de exhortación. De decir al hermano, mira hermano, yo te exhorto que hagas esto y esto en el nombre de... Que no es consejo. Cuando el consejo tú lo das, sale de tu
intelecto. Cuando es exhortación, el Espíritu Santo te da fuego en lo que tú estás diciendo. Es un consejo con fuego. La exhortación. El dar, dice, el dar es un don. Hay personas que siempre están dispuestas a dar. Eso es un don. Dice, el que da con sencillez. Tampoco, te voy a dar $10,000 ahora. No, a lo mejor la persona no necesita $10,000. A lo mejor lo que necesita son $60. El que da con sencillez. El que preside con solicitud. O sea, el que está encargado de algo. El que está encargado con solicitud. ¿Qué quiere decir con solicitud? Atento a la gente que dependen de él, que está presidiendo. El que preside con solicitud. El que ejerce la misericordia. La misericordia es un don de Dios. Porque tú tienes que tener misericordia, pero hay personas que están capacitadas para dar misericordia. Dice, el que da la misericordia con jovialidad. No posee una misericordia quejumbrosa, ni una misericordia... ¿Cómo? Con tranca. No, no es precisamente con tranca. Ya tú ya te gustó lo que yo dije. No, con jovialidad que decir que no posee una misericordia lúgubre, una misericordia tétrica. Tiene que ser una misericordia. La misericordia anima a la gente alegre, con jovialidad. Dices, si tienes el don de la caridad, acuérdense lo que hablamos en el retiro. Caridad no es dar dinero. Caridad es vivir en el amor de Dios. Que tú lo tienes y lo das. Dice, si es el don de la caridad, sin fingimiento. Detestando el mal, adhiriéndonos al bien. Amándose cordialmente los unos a los otros. Estimando más cada uno los otros. Con un celo sin negligencia. Eso es lo más importante. Celo sin negligencia. Algo sin negligencia. Ya después otro. Con celo, con pasión en lo que estás haciendo. Con compromiso en lo que estás haciendo. Con la alegría de la esperanza. Constantes en la tribulación. O sea, quiere decir que tú tienes que usar el don que tienes en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Yo por mí cuando iba para retiro hubiera virado para mi casa y me hubiera costado $1,000. Porque me pegaron un ticket de $192 yendo para allá. Y los que iban conmigo saben que iban carros muchísimo más rápido que yo, que me pasaban por el lado como bala. Y el policía no vino ni siquiera atrás de mí. Vino como una milla de atrás con la luz encendida y me paró a mí. Yo hubiera virado, te lo juro que no tenía ningún deseo pero tuve que hacerlo. ¿Por qué? No solo por la obediencia, porque tú tienes que ser constante, tanto cuando Dios te da un don, tienes que hacerlo tanto en las buenas como en las malas. Y eso no depende de tu estado de ánimo. Hay personas que usan el don cuando se sienten bien. O me dicen, yo no oro porque me siento mal. A lo mejor es verdad, claro, si te sientes mal no puedes estar de pie, no puedes orar, pero tú tienes que orar, ¿te sientes bien? O te sientas mal. Eso porque tú no estás orando con tu... Hay una idea por ahí protestante un poco extraña, que piensa que tú recoges todas las cosas que otro... Mi hermano, eso es otra cosa. Si el Señor te manda a hacer un don, tú lo tienes que hacer y tú no recoges nada. Porque entonces el Dios que servimos es un Dios debilucho. Ahora, si el Señor no te mandó a hacer algo y tú lo estás haciendo por atrevido, esa es otra. Por eso uno tiene que saber qué don el Señor le ha dado. Compartiendo las necesidades con los santos, practicando la hospitalidad. Y así seguía diciendo San Pablo, dice en el versículo 14, bendigan a los que los persiguen. Y nos exhorta, bendigan, no maldigan. En el retiro también ampliamos ampliamente de maldecir el escalón, pasar el escalón de la maledicencia, ¿se recuerdan? Bendigan. Bendecir quiere decir bien. Como maldecir quiere decir. Tenemos la boca para siempre decir bien. No, tenemos la boca para siempre decir bien. Usualmente, casi siempre, la gente usamos la lengua para decir mal. Siempre estamos viendo la parte mala del asunto. Tenemos la boca para decir, siempre debemos tener la boca para decir el bien. En todo. Si tú ves dos cosas, una mala y una buena, no digas la mala, a no ser que tú estés llamado a poner orden en una cosa. Son dos cosas totalmente diferentes. Estoy hablando de las personas que siempre dicen la parte fea de todo. A todo nivel y a toda persona. Tengan un mismo sentir los unos para con los otros, sin complacerse en la altivez, atraído más bien por lo humilde
No se complazcan en su propia sabiduría, es lo que le dijo Sor Mariana de Jesús al sacerdote. Mire mi padre, que Dios los vio recoger armas para el cielo, no aplausos en el suelo. San Pablo lo recomienda. Cuánta altivez espiritual vemos por ahí. Cuánta soberbia espiritual. Hay gente que piensa que tienen dos. Y cuidado, porque el demonio también tiene dones. Así como Dios da dones, el demonio da dones. Y el demonio imita al Dios. Y muchas veces los dones del demonio se confunden mucho en la apariencia con el de Dios. ¿Cómo sabemos que es de Dios? Porque los dones del demonio son altivos. Y los dones de Dios son humildes. Sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto ustedes dependa en paz con todos los hombres. Fíjate lo que dice San Pablo, en lo posible y en cuanto a ustedes dependan. Porque a veces hay personas que me dicen, yo no quiero guardar odio a nadie, pero esta persona está peleada conmigo, fui a hacer las paces y la persona me rechazó. Digo, hermano, bueno, eso, tú no puedes hacer nada ahí. Tú cumpliste lo que tenías que hacer. Si la otra persona lo rechazó, eres el que tiene un problema. Por eso dice, en cuanto, tú no tienes obligación de hacer la paz con todo el mundo. Tú propones la paz, pero si la otra persona no la acepta, dice San Pablo, en cuanto sea lo posible y en cuanto a ustedes dependa. Hay cosas que ya no dependen de nosotros. No tomando la justicia por cuenta propia, queridos míos. Dejen lugar a la ira. Pues dice la Escritura, a mí es la venganza, yo daré el pago merecido. Eso fueron los escalones de San Juan Climaco que dijimos que teníamos que subir. Y tengan cuidado, ¿cuántos fueron de aquí a retiro ayer? Tengan cuidado, porque una hermana me comentaba eso, era muy sabio, me decía, hay veces que uno llega a un escalón y se siente tan cómodo en ese escalón que ahí se queda. Y no sube a los otros. Cuando te quedan todavía 26 escalones, tú piensas que venciste y dices, llegas al escalón y te sientas. Y te quedaste a mitad de escalera. No, eso espiritualmente, siempre hay que subir. Porque a veces que decimos que sube una escalera es porque tiene que cosa una meta. Porque nadie pone una escalera y se sube y te pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo no sé. No, desde que tú pones una escalera y te subes, tienes una meta, poner un cuadro, cambiar una cortina, tienes una. Y en la escalera espiritual hay una meta. Y por eso lo que dice San Pablo, no tomen la justicia por cuenta propia. Muchas veces nosotros queremos tomar la justicia por cuenta nuestra. Y San Pablo recuerda lo que dice la palabra de Dios. Mira que la venganza es mía, dice el Señor, y yo daré el pago que merece. En esta forma hebrea de hablar, el Señor lo que está diciendo es, tú no tomes venganza, la venganza déjamela a mí. Hermano, eso es lo que yo he aprendido en toda mi vida. Es que cuando tú le dejas algo al Señor, el Señor se demora, pero cuando pone las cosas, tú te quedas con la boca abierta. ¿Por qué se demora muchas veces la venganza? Decir venganza quiere decir darle a la persona lo que se merece. ¿Por qué se demora la venganza del Señor? Porque el Señor da tiempo a que la persona, que es lo que nosotros nos damos, tiempo a que la persona se arrepienta. Pero si la persona no se arrepiente, hermano, cuando la mano del Señor cae sobre esa persona, yo lo he visto, la justicia de Dios, como dice la palabra de Dios, es terrible. Pero nosotros no la podemos tomar por nuestra mano. Hoy en día casi todo el mundo quiere tomar justicia por su propia mano. Me la hicieron y tú vas a ver que me las va a pagar. Y tú eres el que la vas a pagar a la larga. Todo tú tienes que dejarlo en las manos del Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Eso lo dijo el Señor, eso no es nada nuevo. El Señor le dijo, si tú solamente le das a quienes te caen bien, eso lo hacen los paganos. ¿Qué diferencia tú tienes que creer en Cristo? Si eso, todos los paganos, a los que le caen bien, los trata bien. Eso lo dice Jesús. El Evangelio es más que una cosa que hay, que bonito. El Evangelio no es bonito, el Evangelio cuesta trabajo seguirlo. Porque esto luce tan bonito aquí, en la palabra, en la práctica. Haciéndolo así, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Eso lo hablamos también en el retiro ayer. Eso inclusive es hasta práctico. Cuando una persona te hace mal y tú le devuelves un mal, tú confirmas a esa persona que hizo bien en hacerte mal. Porque cuando tú le devuelves un mal a una persona que te hizo un mal, la misma persona que te hizo el mal dice, tú ves, por eso fue que yo se lo hice. Porque yo sabía que esa persona no
no servía. Ahora, cuando tú bebes un mal por bien, dice San Pablo, pones carbones, la persona no sabe dónde se va a meter. Porque aunque ustedes crean que no, dice, me equivoqué de medio a medio. Y dice lo que terminamos la semana pasada, que íbamos a seguir esta semana, que esto que estamos viendo, cuando el Señor dice, no te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence el mal a fuerza de bien. Les dije, marquen Romanos 12, 21. Porque muchos en la vida lo van a tener que utilizar. No se dejen vencer por el mal. Muchas veces nos dejamos vencer por el mal. Y nos dejamos aplastar por el mal. Y dice San Pablo, nunca te dejes vencer por el mal. Dice, tú puedes vencer el mal. Y el mal se vence a fuerza de bien. Si a un mal que tú pones más mal, inflamas el mal. Fíjate, no te olvides eso, el mal se vence a sí mismo. Si tú dejas el mal a un lado, solito el mal se vence dentro del mismo porque tiene dentro de sí el germen de la destrucción. Y si tú no solo lo dejas tranquilo el mal a un lado, sino que le echas encima bien, lo vences más rápido. Desafortunadamente hoy en día nos dejamos vencer por el mal. En cuanto nos hacen un mal, se nos desploma el techo de la casa encima. Digo, ya no hago nada, ya no voy aquí, ya no voy allá, total, sí. Acuérdense de este, para mí son los consejos más sabios que ha dado Juan San Pablo en la carta de los Romanos. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence el mal a fuerza, lo que es la traducción original. Vence el mal, no con el bien, a fuerza. Porque, hermano, vencer el mal que te están haciendo a base de bien, no puedo decir, no es, pero lo vences. Pero lo vences. Sigue en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, 13:1 dice San Pablo, sométanse todas las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino. Y los que se resisten se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quién no quieres no temer a la autoridad? Obra el bien y obtendrás elogio. Pues es un servidor de Dios para tu bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada. Pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es preciso someterse no solo por el temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso precisamente ustedes pagan los impuestos, porque ellos son funcionarios de Dios ocupados en ese oficio. Den a cada cual lo que se le debe. A quien impuesto, impuesto. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. San Pablo está dando una cosa muy... Te dirán, bueno, pero San Pablo vivió en otra época. San Pablo vivió en una época que los emperadores le cortaban la cabeza a los cristianos. A un tiempo terrible. Pero San Pablo dice, todo en el mundo tiene que haber, ¿qué cosa? Orden. Por eso todo uno tiene que obedecer a toda autoridad. Ahora, como bien dice San Juan en el Apocalipsis, tú no puedes obedecer a la autoridad en lo que va en contra de la voluntad expresa de Dios. Pero lo que es el orden, no estamos hablando del orden, de que no puedes robar, que ahí están la gente para custodiar que no se robe, que no puede. Hay que honrar a la autoridad porque Dios es Dios de orden. El mismo San Pablo va a decir, no sacrifiques a los dioses, porque cuando la autoridad te exige algo que va en contra de la obra de Dios, por supuesto que entre la voluntad de Dios y la obra humana tú tienes que escoger la voluntad de Dios, pero tenemos que tener un orden. Y además, desafortunadamente, hermano, hay un refrán que lo dice, que cada pueblo tiene lo que se merece. Nosotros mismos cogemos a los gobernantes que queremos. Así que cuando se escoge un gobernante con tanto deseo, tú tienes entonces que cumplir. ¿Te ponen más impuestos? Te lo mereces. ¿Para qué votaste por esa gente? Págalo. Ese es el orden. Por supuesto, le estoy diciendo que no es lo que va en contra, como la vida, el aborto, no es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Está hablando San Pablo, porque muchos cristianos
pensaban que podían hacer como los musulmanes hoy en día, que hay lugares donde los musulmanes, sobre todo en Canadá y en Inglaterra, están pidiendo que le permitan tener su propio sistema de orden dentro de un sistema de orden. De San Pablo. San Pablo, tú no puedes tener un sistema de orden dentro de un sistema de orden. Si tú estás en un país, tú tienes que seguir las leyes de ese país. Mira, hermano, eso es muy triste lo que está pasando también, pero si este país tiene leyes que la gente no puede venir ilegalmente al país, tú no puedes venir ilegalmente al país. Es triste, porque los cubanos también vienen ilegales, no estoy hablando de todas las nacionalidades, pero muchas veces venimos ilegales y después queremos que el país apruebe un acto de ilegalidad. Y la gente no dice eso porque no es popular decir eso. Pero no solo que en este país, tú vas a México ilegalmente y te sacan. Tú vas a Haití ilegalmente y te sacan. En Europa ni hablar. Tenemos que guardar las leyes. Desafortunadamente es así. Un país sin leyes cae en el caos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y como está pasando en Canadá también con los musulmanes, que ya es una mayoría y quieren mantener la ley de la Sharia dentro del sistema jurídico canadiense. Es lo que dice San Pablo. Para que funcione la sociedad, funciona con un orden. Tú tienes que someterte a ese orden. Porque tú dices ahora, el gobierno son unos ladrones, yo no voy a pagar los impuestos. Entonces tú estás pecando. Y eso lo dice el catecismo de la iglesia. No te convienen los impuestos de este país, múdate para Australia. Y que digo este país, puedo decir el de Guatemala, el de cualquier otro lugar. No te conviene el país, el sistema donde tú, a mí un día no me convino el sistema del país donde yo estuve y traté de salir. Ahora, si estamos aquí, nos guste o no nos guste, hay un orden y no se puede romper el orden de Dios. Es lo que dice San Pablo, cada cual no puede hacer su propia ciudad. Sigue diciendo San Pablo, y esto es difícil de leerlo y de decirlo, porque esto no es popular decirlo. Porque hoy en día no se dice la palabra de Dios, se dice lo que la gente quiere oír. Quiere oír. Eso es lo que se dice hoy en día, solamente lo que la gente quiere oír. Y hay cosas en el Evangelio que... ¿Tú crees que a la gente que le estaban cortando la cabeza y confiscando la casa le gustó este capítulo 13 de San Pablo? Créanme que en absoluto le gustó que San Pablo le recordara eso. Pero las cosas podían estar mucho peor de como estaban en ese momento si cada cual piensa hacer su propia república dentro de un orden constituido. Dice en el versículo 13:8, con nadie tenga otra deuda que la de mutuo amor. Pues olvídate. Aquí le demos a cada santo una vela. Dice, no le debas nada a nadie. Dice, débele a la gente, a los demás, ¿qué cosa? Amor. O sea que siempre da más amor de que tú recibes. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Dice San Pablo lo mismo que dijo Cristo, esto no es nada nuevo. ¿Quieres cumplir la ley? Ama. Es lo que dijo San Agustín. Ama y haz lo que quiera. Eso no, ¿por qué? Porque el que ama hace lo que al amado le agrada. Y si tú amas a Dios, tú vas a hacer lo que a Dios le agrada. Así que dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si tú amas a Dios, vas a hacer lo que agrada a Dios. Pero Cristo lo dijo, el resumen de toda la ley es la caridad. Entonces esto no está diciendo nada nuevo. Y el Señor puso la medida de la caridad. ¿Quién es la medida de la caridad? Uno mismo. No hay que ir a la escuela, no hay que coger curso bíblico. Dice el Señor, y lo repite San Pablo, ama al otro igual que como te amas tú mismo. ¿No te gusta que hable mal de ti? No hables mal del otro. ¿Te gusta que siempre te atiendan cuando tú estás hablando, cuando tú tienes una necesidad? Atienda a los demás cuando están hablando, cuando tienen una necesidad. Eso es lo más sencillo. No hay que estudiar ley de Dios ni ley de nada. Solamente tienes que mirarte tú. Ahora viene el gran problema, que si tú no te amas tú mismo, entonces tú no puedes amar a los demás. Por eso la verdadera caridad comienza por uno mismo. ¿Cuál es el gran problema? Que hay mucha gente que no se aman a sí mismo. Y al no amarse a sí mismo, no soportan a los demás. Ahí es donde está el problema. Por eso no es egoísmo. Para tú poder amar a los demás, tienes que empezar a amarte tú.
Y para amarse uno mismo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Están ustedes muy teológicos. Para amarte a ti mismo tienes que conocerte a ti mismo, porque nadie ama lo que no conoce. Tú amas algo que conoces, muy bien. Tú no amas a alguien que vive en la China y que tú nunca has visto. Por eso tienes que conocerte a ti mismo. Ese es el gran problema, que hoy la gente tiene miedo a conocerse. Eso es lo que pasa en los retiros, porque ustedes no hay forma humana que hagan silencio. Ustedes le tienen miedo al silencio, porque tienen miedo a oírse ustedes mismos. Entonces prefieren hacer bulla para no oírse ustedes mismos. Ese es el gran problema de nosotros, hacer silencio, que le tenemos miedo al silencio. ¿Por qué le tenemos miedo al silencio? Porque tienes miedo a enfrentarte a lo que hay adentro de ti. Entonces es mejor hablar y hablar y hablar y hablar, para no tener tiempo de decir qué es lo que me está pasando a mí adentro. ¿Quién verdaderamente soy yo? Y para eso son los retiros, para hacer un acto en la vida diaria y decir quién soy yo. Porque hasta que tú no te conozcas, tú no te amas. Y hasta que tú no te ames, tú no amas a los demás, ni esposo ni esposa. Si tú no te amas a ti mismo, tú amas al esposo o a la esposa de acuerdo a la idea que tú tienes que la persona debía ser. Y ese es el fracaso de los matrimonios. Te haces una idea de una persona que no es, y tú amas esa idea. Cuando esa idea no corresponde a lo que tú crees que esa persona debe ser, dejas de amar. Entonces tú no amas a la persona. ¿A quién tú te amas? A ti mismo. A ti mismo. Una concepción que tú has hecho de algo que no existe. Si tú conoces bien a la persona y la amas tal como es, con defectos y con virtudes, entonces de verdad tú estás amando a la persona. Y eso pasa con la amistad, y eso pasa con todo, pero y lo he dicho montones de veces aquí, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Pero tenemos miedo de conocernos a nosotros mismos. Muchos de ustedes, estoy seguro, la inmensa mayoría de ustedes tienen miedo de conocerse. Usted dice, decir, wow, yo soy así. Y tenemos que conocernos, hermano. Porque en la medida que tú te conoces, tú cambias lo que no es de Dios y amas lo que no puede cambiar. Y esa es la medida de que hay tantas personas que no aman a los demás. Por eso es que hay gente que no tiene piedad con nadie. ¿Por qué no tienen piedad con nadie? Porque no tienen piedad con ellos mismos. Viven totalmente disgustados 24 horas personalmente. Y yo que le he dicho a la persona, todas las personas con virtudes o defectos somos imagen de Dios, y Dios no hace basura. Todo lo que hace Dios es bueno. Lo que tenemos que ver, ¿qué tengo yo que se me ha pegado que no es de Dios? Y en la medida que tú te das cuenta qué es lo que se te ha pegado que no es de Dios, tú puedes empezar a trabajar. Para eso son los pasos espirituales de San Juan Climaco, para eso son las clases de Biblia. Pero la gente no quiere oír, no les interesa conocerse. Así mismo prefieren seguir engañándose toda la vida hasta un día que se derrumban y ya no tienen remedio. A veces cuando te dan un batacazo y te das cuenta quién tú eres, ya no tienes fuerza para cambiarlo. Lo dice el Señor, ama al prójimo como a ti mismo. Dice, la caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Pero solamente para terminar, vamos a terminar este capítulo 13, que es muy corto, es muy cortito lo que dice. Mira lo que dice, que es interesante. Tengan en cuenta el momento en que viven. Se lo voy a repetir, tengan en cuenta el momento que viven. Ayer lo hablábamos en uno de los escalones. Cuando dice el Señor, a cada día le basta con su afán. ¿Sabes lo que decimos ayer? El pasado, ¿de quién es? De la historia. ¿Y el futuro? De Dios. Ninguno de los dos es tuyo. ¿Qué es lo único que tú tienes? El presente. ¿Para qué vivir en el pasado? Ya lo que pasó tú no lo puedes cambiar. ¿Y para qué pensar en el futuro si tú no tienes control ni lo que va a pasar dentro de 5 minutos? Porque puede ser que de aquí a 5 minutos te caigas muerto, como la cucaracha que está allá atrás del órgano ahí, que está muerta hace 2 meses y nadie me la quita de al lado del órgano. Cada vez que voy a cantar las alabanzas me recuerdo de la muerte. Ya prácticamente es un fósil. Pero verdad, hermano, tú no tienes control de aquí a 5 minutos qué va a pasar. Mira, un hermano estaba en el retiro, en el medio del retiro, contento le llamaron de Colombia, tu mamá acaba de morir. En el medio del retiro. Ese hermano no tenía la menor idea que cuando se fue al retiro, y ninguno, la mayoría de ustedes no se dio cuenta, no sé que nosotros se lo dijéramos, porque fue un hombre que aguantó en fe
Lo que le sucedió, que muchos de ustedes ni lo supieron, que lo llamaron en la noche del sábado por la noche. Dijeron, tu mamá acaba de morir. Y la familia le dijo, no te muevas porque donde tú estás es donde tienes que estar. Y ninguno de ustedes se dio cuenta. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Tener verdadera fe. Ese hombre pasó la prueba de su vida y no se lamentó, no dio pataleta, nadie se dio cuenta, a no ser que yo, o cuando estábamos allí, que oramos por ella para que el Señor la cogiera en su seno. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque si están pensando en el mañana, no vas a vivir en el día de hoy. Y sabe Dios que es lo que viene mañana. O como tanta gente que vive en el pasado, viviendo en el pasado, no viven. ¿Se acuerdan uno de los pasos cuál era? Arrancar las raíces. ¿Se recuerdan? Florecemos en un lado, pero tenemos la raíz. Tengan en cuenta el momento en que viven. Porque ya es hora de levantarse del sueño. Que la salvación está más cerca de ustedes que cuando abrazaron la fe. Dice San Pablo, no vivan más de sueño. Pongan los pies ay, si yo me sacara la lotería, no te la vas a sacar. Trata de resolver con lo que tienes. No vivas de sueño. Dice, la noche está avanzada y el día se avecina. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de la luz. Mira lo que San Pablo es algo tremendo. Dice, la noche está avanzada. Ay, hermano, la noche, se lo digo a ustedes, la noche está avanzada. Llevamos ya mucho tiempo caminando en la noche. ¿Y cuándo se pone la noche más oscura? Momentos antes de que amanezca. Dice, si tú estábamos caminando la noche y tú te revistes de oscuridad, te desapareces en las tinieblas. Cuando íbamos para la procesión, que era de noche, que llevaba casi todo el mundo, una linterna, para ver las ramas que estaban en el piso. Dice San Pablo, si estamos en medio de la oscuridad, revístete de luz. ¿Qué cosa es revestirse de luz? Revestirse de Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me conoce a mí no camina en tinieblas. Si no hubiéramos llevado la linterna a la procesión, la mitad de nosotros nos hubiéramos quedado sin dientes. Por las raíces que están atravesadas, por los escalones. Así andan la gente por el mundo, como caminando por ese bosque, pero sin linterna, tropezándose, calle. ¿Por qué? Porque no se han revestido de... La luz es Cristo. Cuando tú tienes a Cristo, Rabindranath Tagore, que no es cristiano, dijo una frase tremenda, que a mí me impactó mucho cuando lo leí, porque es un hombre que a pesar de no ser cristiano, estuvo muy cerca de la espiritualidad cristiana. Él dijo, el que tiene el farol a la espalda, nada más que echa adelante sombra. Se lo voy a repetir. El que lleva el farol a la espalda, lo único que echa adelante, sombra. Si tú tienes un farol todo oscuro y te pones el farol aquí atrás, sombras todas. Hay gente que anda por la vida con el farol atrás. Tú tienes que llevar el farol adelante, no cargándolo, iluminando el camino por donde tú pisas. Como en pleno día, procedamos con decoro. O sea, la gente que siempre, ya no, porque ya el descaro es tan grande que ya la gente lo hace todo a pleno día. Pero antiguamente la gente esperaba la noche para que nadie te viera las cosas malas, pero ya hemos llegado a un punto de oscuridad que ya todo está tan oscuro que la gente hace todo públicamente porque hay tanta oscuridad que ya prácticamente, hizo tal cosa, eso no importa, está bien. Estamos tan oscuros que ya la oscuridad no parece oscuridad. Oscuridad. Dice San Pablo, como si estuvieras en pleno día, procedamos con decoro. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfreno, nada de rivalidades y de envidias. Revístanse de Jesucristo. Tremendas palabras. Revístanse, así como el sacerdote se reviste y se pone dice, nosotros tenemos que revestirnos de Cristo. Ponte a Cristo como vestidura. ¿Cómo se reviste uno de Cristo? Conociendo la palabra de Dios y tratando de vivir como Dios. Revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer su concupiscencia. Hace falta que alguna gente hubiera leído esto hace unos cuantos años atrás. Revístanse de Cristo y no se preocupen de la carne para satisfacer su concupiscencia. ¿Se acuerdan la concupiscencia? El deseo desordenado que ha dejado en nosotros el pecado original. Eso que dentro de ti, que decía San Pablo, quiero hacer el bien, sin embargo, hago el mal. Decía San Pablo, hasta San Pablo, todos tenemos rezago de la concupiscencia.
Ahora, si tú eres concupiscente, tienes el pecado original alborotado y andas en tiniebla, vas perdido. Por eso, aunque tú seas concupiscente, no te puedes revestir de pecado, tienes que revestirte de Cristo, que es para que ese Cristo que te reviste mate lo que queda de concupiscencia en ti. Porque ¿cuál es la concupiscencia? Es que aunque hemos sido bautizados y estamos injertados en la gracia, el daño del pecado original es tan grande que siempre, como dice la cabra, tira al monte. O sea, mismo, vuelvo a decir, a mí ese grito de San Pablo me conmueve, porque se ve lo humano que San Pablo dice, como que es lo mismo que decimos nosotros, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? San Pablo cargaba su cuerpo como una desgracia. Por eso Cristo le dijo, cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Te basta mi gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Revestirse de Cristo. Revestirse de Cristo. Eso es lo que nos llama San Pablo en esta carta romana. Me encanta esa frase. Nosotros, antes que nada, hemos sido revestidos de Cristo en el bautismo. Acuérdense que los sacramentos son símbolos que se ven, que anuncian cosas que no se ven. Por eso en el bautismo, ustedes han visto que en el bautismo a los niños le ponen una vestidura blanca. El sacerdote le pone una cosa blanca por encima. Después que lo bautizan. Eso es simbólicamente que ese niño se ha revestido de Cristo, de blanco, de la gracia. Antiguamente el sacerdote comenzaba el bautismo con una estola morada. Y después del bautismo se cambiaba la estola y se la ponía blanca. Los bautizados adultos en los primeros siglos de la iglesia bajaban por una escalera de la piscina bautismal que estaba pintada de negro. Y subían por la otra escalera, cuando entraban en el agua hasta la cabeza, que el agua los tapaba, salían por otra escalera que estaba pintada de blanco. Eso se han despojado de ustedes mismos para revestirse de... Lo que pasa es que desafortunadamente en la iglesia hemos ido perdiendo y perdiendo toda esa simbología tan bella. En parte porque no se le explicaba a la gente, y como no se le explicaba, la gente no sabía qué cosa quería. Pero en vez de explicársela, cogimos el camino más fácil. La quitamos. Se acabó. Cuando en realidad no es quitar, es explicar. Pero esta epístola a los romanos, hermano, es extremadamente actual. Así como la semana pasada nos quedamos con la idea para toda la semana de no te dejes vencer por el mal. Esta semana nos quedamos con la idea, revístanse de Cristo. Mira que estamos en la noche. Fíjate lo que les dije, hay tantas desvergüenzas, porque como estamos en plena noche, ya la gente que vive en la oscuridad no se ve. No se ve. Y soltamos públicamente las desvergüenzas y estamos tan acostumbrados a desvergüenzas que ni siquiera nos llaman la... Ah, no, está bien. No está bien. Es una desvergüenza. Y si tú no ves que es una desvergüenza, es que tú estás tan en tiniebla como la persona que es desvergonzada. Ahora, si a ti todavía te molesta la sinvergüencería, todavía tú estás caminando. Si no en la luz, por lo menos estás a media luz. Te das cuenta que tú dices, eso no está bien. Y aunque me maten, yo sigo diciendo que eso no está. Y aunque me pongan todas las excusas del mundo, eso no está bien. Ahora, si tú ves la sinvergüencería más grande del mundo y dices, bueno, que pobrecito, que esto, que lo otro. Hermano, tú estás tan en tiniebla. Porque, por ejemplo, si se apaga la luz y yo me he visto de negro, no me veo. Eso es lo que está pasando con esta exhibición de desvergüenza que hay a todo nivel, inclusive hasta dentro de la familia. No solo en la iglesia, dentro del mismo matrimonio. ¿Cuánta desvergüenza hay dentro del matrimonio? Y dentro de la misma iglesia, desde la forma de vestirse hasta la forma de actuar, ni hablar de la desvergüenza que hay. Por eso acuérdense, tenemos que revestirnos de Cristo. Para eso son retiros, para eso son estas clases, para eso son la oración, tenemos que revestirnos continuamente de Cristo. Y cuando el vestido se nos mancha, acuérdense lo que hablamos cantidad en el retiro, ¿cómo retornamos al bautismo? La confesión. No ver la confesión como una desgracia. Ahora me tengo que ir a... Ver la confesión como una quimioterapia. Que aunque te la tienes que dar, nadie te niega a dársela porque sabe que esa quimioterapia te quita el cáncer. La confesión te quita el... Cuando tú empiezas a ver la confesión, que en vez de decir, tenemos que confesar, dice, qué bueno que me puedo ir a confesar, tú estás caminando ya en el Espíritu. Si tú sigues viendo la confesión como una maldición, no tienes idea el valor que tiene la confesión. Cómo la confesión te lleva al mismísimo
La confesión, yo le dije que aunque la Eucaristía es un sacramento de la gracia, porque Cristo, la confesión es la fuente de toda gracia. Porque si tú no te confiesas no puedes recibir a Cristo. Así que la confesión es, por eso como la confesión es una vuelta al bautismo, el demonio la ataca y la desprestigia tanto, porque el demonio no quiere ni que los curas confiesen, ni que la gente vayan a confesarse. Y el que camina en tinieblas obstaculiza tanto la confesión, tanto el sacerdote como la gente. Obstaculiza que ambos cumplan con el sacramento. Por eso que el sacramento de la confesión hoy en día prácticamente no existe en ningún lado. A no ser que vayas a Jesús o vayas a la ermita, en una ciudad de 5 millones de habitantes, no encuentran quien te confiese un día entre semana. Gracias a Dios que en el Jesús hay confesiones cada 2 horas. Y en la ermita hay confesión continua hasta las 3, ¿no? Por eso, pero debía haber más lugares de donde tú pudieras confesarte. Es más, que el sacerdote debía confesar a cualquier hora, a la hora que tú le tocaras la puerta. Si yo fuera sacerdote, yo viviera contento de que la gente se viniera a confesar, porque se está liberando de sus pecados. Es como un médico que venga a la gente a la consulta y se ponga bravo porque los pacientes vienen. El médico tiene que ponerse contento con los pacientes, primero porque es su negocio, y segundo porque para eso él se graduó. O sea, ustedes ven que andamos en plena oscuridad. Andamos en plena oscuridad por todo. Cuando yo sé, ojalá un día se va a decir a los sacerdotes, si para tanto si un fiel ve con pesar la confesión, si un sacerdote ve con pesar tener que confesar, es que tampoco ha entendido qué cosa es la confesión. Y si yo fuera sacerdote y una persona viniera y me dijera, padre, hace 40 años que no me confieso, más contento yo me pondría. Y si me soltara un saco de pecado como para espantar un elefante, más yo me alegrara. En vez de ponerse bravo, más yo me alegrara. Menos mal que esa persona vino a reconciliar. Yo creo que a veces que el sacerdote no se da cuenta que en la mano él tiene el poder de Dios de perdonar y no perdonar. Oye, eso es un pecado, eso es un poder. Y yo a veces que digo, los sacerdotes se darán cuenta del poder que ellos tienen en las manos. Yo creo que no. Como dijimos en el retiro, bueno, ustedes vieron que en el retiro se han dicho muchas cosas. En los seminarios no están enseñando a los sacerdotes el poder espiritual que ellos tienen sobre ellos.